Muy bien. Entonces, el capítulo 55, versículo 8. ¿Dónde estamos? Acá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios está por encima de nuestra capacidad de poder entender y es por eso que debemos aprender a confiar, ¿no?, en que Dios tiene un plan. 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿no? Como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Saben qué es trapo de inmundicia? Ok. ¿Cómo? Sí. Sí. Eran los trapos que usaban las mujeres en su periodo. ¿Sí? Esos son los trapos de inmundicia. ¿Sí? A veces cuando no puedo decirlo porque a veces hay niños, qué sé yo, pero suena fuerte, pero es así. Y bueno, y es fuerte porque sí, así son nuestras mejores obras delante del Señor. Un hermano dijo el otro día papel higiénico. No, pero no había papel en ese tiempo. No había. Y si había papel era muy caro como para hacer eso. Ok. Entonces, luego el 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea, esto obviamente está hablando de un tiempo que no es ahora. ¿Cierto, no? Algunos dicen que estamos en este tiempo. Aparentemente está hablando del milenio. Y yo digo, no puede ser esto. Porque ¿qué pasa si traemos ahora un lobo y un cordero? Chao, cordero. Entonces, está hablando de un tiempo futuro, Isaías, ¿no? Obviamente está hablando de un cielo y una tierra nueva, del regreso a la tierra, y esto obviamente no ha ocurrido. Habla, y tampoco es el cielo, porque fíjense que en el 65:20, Isaías, si nosotros decimos, bueno, lo que está hablando del cielo, bueno, ahí habla y dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis. O sea, uno dice cielo nuevo y tierra nueva, entonces está hablando del cielo, ¿no? De las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, dice que no habrá más niños en ese tiempo, no habrá más niños que mueran de pocos días, pero van a morir, no de pocos días. Es decir, que va a haber muerte. Le hago una pregunta, ¿en el cielo va a haber muerte? No. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando? Está hablando de un tiempo donde el lobo y el cordero van a apacentar juntos, pero sin embargo todavía está el pecado ahí, hay pecado, ¿no? Entonces, obviamente no es el estado eterno, no es el cielo, y tampoco es nuestro tiempo actual, sin duda está hablando del milenio, entonces, ¿no? Luego esto también lo vamos a ver más adelante con más detalles. Luego el capítulo 66 habla del futuro glorioso de Sión. Luego tenemos personas claves. Aquí me gustaría que usted pueda tomar nota, si tiene para anotar. Pues hay unos nombres que usted debe recordar.
además de Isaías. Hay también otros personajes claves, creo a ver si me quedó anotado acá. Acá está. Estos personajes usted también tiene que recordarlos. Peca, rey de Israel, que él reinó mientras que Acaz reinaba. Resín, rey de Siria, durante Acaz. Ezequías, rey medio bueno, que reina durante los capítulos 36 al 39. Sennacherib, esto lo escribí el otro día apurado, ahí está. Rey de Asiria durante Ezequías, y Ciro, que es el que decreta el regreso del pueblo a Jerusalén. Entonces, aparte de Isaías, deben recordar también a Peca, también a Resín, también a Ezequías, a Sennacherib y a Ciro. ¿Sí? Así que anótelo. Son personajes que usted debe tener también en memoria. Amén. Luego tenemos las fechas claves. En el 701, recuerda que es una fecha clave, que es cuando el ángel de Jehová mata a los 185.000 asirios. Luego tenemos los temas claves, que es el enfoque del libro, o sea, tema clave obviamente Judá, obviamente Jerusalén, o sea, el reino del sur y el reino del norte, Sión, la ciudad, Siria y Babilonia. Así que todos estos son temas claves. Palabras que se repiten mucho en el libro. Jehová, el Santo de Israel, se repite muchísimas veces. Es más, se cree que es Isaías el que creó esta frase. Es el primero que la utiliza y después muchos otros profetas y autores también lo repiten, pero Isaías es el autor de esta frase. Luego en el punto 3 tenemos la... A ver, vamos a irnos a... La pecaminosidad de Judá, o sea, Judá, un pueblo pecaminoso, y el juicio de Jehová. La salvación de Jehová en el 5. Y luego algunas descripciones que vemos acá de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que se habla en el libro de la luz, el niño, la vara, la piedra, el siervo, el redentor de Israel, el segundo Éxodo, el segundo Moisés, que tendrá el Espíritu de Jehová, establecerá justicia, llamado por Jehová, dará un pacto, será rechazado, y de su humildad, todas estas son referencias al Mesías, todas estas son referencias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, volviendo a las conexiones que hay en el Nuevo Testamento, en Juan 7:52, está allí discutiendo el Señor con los fariseos. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? El contexto, en realidad, es que mandan a los alguaciles a apresar al Señor y los alguaciles vuelven sin aprenderlo. Y dice que este habla como el que tiene autoridad, y entonces empiezan a preguntar los fariseos si era que habían creído. Bueno, vamos a leerlo porque no están. Los alguaciles vinieron los principales sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no los habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? En él.
¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, recuerdan, Nicodemo había ido al Señor de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin que primero no le oye y sabe qué ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Esta es una discusión donde está el Señor presente. Y el Señor responde y dice, no, en verdad ningún profeta ha salido de Galilea, pero hay uno, por lo menos uno, el que menciona a Isaías, la luz que le resplandeció al pueblo, la luz, ese soy yo. Lo dice, ahora lo vamos a ver en el pasaje de Isaías. Bueno, usted lo tiene ahí. Que hubo un pueblo que hubo en gran tiniebla y le resplandeció luz. Lo que pasa, que luego lo vamos a ver, que el relato de la mujer adúltera interrumpe este diálogo. Este pasaje no debería estar acá. Si usted tiene una Biblia textual, se va a dar cuenta de que este texto no está ahí. Aparentemente, cuando usted encuentra en alguna Biblia va a encontrar la referencia a la NBI o en la Biblia de las Américas va a encontrar un asterisco y va a decir que este pasaje no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No está. Aparentemente fue una historia que fue agregada y cuando los escribas estaban haciendo copias del margen, luego lo introdujeron. No supieron dónde colocarlo y lo colocaron aquí. Pero al colocarlo aquí, cortaron el flujo del relato. Porque debería seguir otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. ¿Sí? Entonces, y esto no es para que nosotros perdamos confianza en la Escritura, porque si yo tengo que predicar este pasaje, lo predico, porque no dice nada que no esté refrendado en otros pasajes de las Escrituras. Pero para el caso que nosotros estamos estudiando las Escrituras, debemos entender por qué hay Biblias que mencionan esto, que en los manuscritos más antiguos no está este relato, sí en los manuscritos más modernos, ¿sí? Aparece este relato de la mujer adúltera en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, y el pasaje en el 9:2, Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra y en sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos, ¿no? Entonces, lo que dice el Señor, si ustedes entienden, no le dice yo soy el Mesías, dice yo soy la luz del mundo, que si ellos conocían Isaías, debían haber entendido inmediatamente que estaba hablando que era el Mesías. Amén. Entonces, las conexiones que hay de Antiguo al Nuevo Testamento. Luego, bueno, el Espíritu de Jehová y la soberanía de Jehová. Vamos a ver las dificultades claves. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles. En principio se cree, o sea, los críticos creen que Isaías no escribió totalmente el libro de Isaías, sino que creen que la primera parte fue escrito por Isaías, pero no la segunda parte. O sea, que Isaías escribió del capítulo 1 al 39. O sea, esto es lo que se llama deutero Isaías. O sea, Isaías en dos partes. Como Deuteronomio es segundo, Deutero Isaías es como un segundo Isaías. ¿Y por qué dicen que Isaías no escribió
la segunda parte de su libro? Bueno, porque está el relato de Ciro, que dice, mi siervo Ciro os hará venir. Entonces, como los críticos no creen en las cosas sobrenaturales, dicen que eso tuvo que haber sido escrito en el tiempo de Ciro. ¿Se entiende, no? Entonces, menciona a Ciro, pero Ciro fue después. Entonces dijeron, no, otro autor fue el que escribió, porque aparece Ciro, y Ciro es luego de Isaías. Pero obviamente eso no es un argumento firme. Porque entonces, ¿qué decimos con, no sé, con Isaías 53, que habla del Señor Jesucristo? ¿Qué fue escrito después del Señor Jesucristo? Habla claro del sufrimiento del Mesías. Obviamente Isaías profetizó y entendemos que obviamente es un acto sobrenatural, pero esa es una de las razones. Otra de las razones que utilizan es que en la segunda parte del libro Isaías usa vocabulario babilónico. Entonces dicen, bueno, no parece ser el mismo Isaías, parece ser que otra persona escribió. Bueno, pero eso no significa nada. Isaías obviamente le está escribiendo a los que están en cautiverio y utiliza vocabulario babilónico para probar su punto, pero eso no significa que Isaías no escribió todo el libro de Isaías. Y algunos creen que hay 3 partes de Isaías. No solamente 2 partes, sino 3 partes, ¿no? Que hay 3 autores involucrados y no solamente 2. Los que somos ortodoxos, obviamente creemos que hay un solo autor, Isaías. Y creemos esto porque cuando el Señor cita a Isaías en el Nuevo Testamento, cita de la primera parte del libro de Isaías y de la segunda parte del libro de Isaías, y dice que es Isaías el que lo escribió. Así que si el Señor dice que fue Isaías, nosotros no tenemos más dudas acerca de eso. El Señor mismo lo dice. Pastor, Sí. Entonces, ¿todo lo escribió él? Lo escribió todo él. Por lo menos así lo sostiene el Señor. Además, por ejemplo, la Septuaginta tiene solamente un solo rollo para el libro de Isaías. Si hubiesen sido 2 partes, hubiese sido más fácil dividirlo. En las cuevas de Qumran, cuando se encontraron los rollos de Isaías, también es un solo rollo. Nunca se encontró separado en partes diferentes. Miren, Juan 12:36. Nuestro Señor, citando, no sabiendo entre tanto que tenéis la luz, creéis en la luz para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Y acá está citando Isaías 53:1, o sea, está citando la segunda parte, y el Señor dice que es Isaías. Así que a nosotros no nos queda duda que fue Isaías entonces el que lo escribió. Y en el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no lo vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se convierta y lo sane. Una cita de Isaías 6:10. Así que el Señor cita tanto de la primera parte y de la segunda parte, o sea, del libro de Isaías, como que es Isaías. Así que hay un solo autor, ¿no? Y es Isaías. Luego tenemos unas tablas allí que tienen ustedes acerca de las frases. A ver si la tenemos aquí. Mira, acá los tenía, Senaquerib, Ciro. Lo tienen ustedes en las notas, estos personajes. Frases antes y después de Isaías. Porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Esto aparece en el 1:20 y en el capítulo 50, o sea, en la primera parte y en la segunda parte. Si hubiera, para los que dicen que hay una primera parte y una segunda parte. Y reunirá a los esparcidos de Judá, capítulo 11 y el capítulo 56. Y los redimidos de Jehová volverán, lo dice tanto en el capítulo 35 como en el 51. Es día de venganza de Jehová, lo dice tanto en el 34 como en el 61. El león como el buey comerán paja, tanto en el 11 como en el 65. Entonces, ¿ves? O sea, estas son muestras que es el mismo autor, la misma. Bueno, y Isaías hablamos también de este quiasmo que encontramos de Isaías. Bien, los ortodoxos, los que somos ortodoxos en nuestra interpretación de las Escrituras, obviamente creemos que hay que Isaías es el que escribió, aunque ustedes van a encontrar alguno que puede decir que también hubo como un editor de los oráculos de Isaías, que tuvo como un secretario, ¿sí? Un amanuense, así como lo tenía Pablo, que fue tercio, ¿no? Que había alguien que escribía, entonces como que escribía, y bueno, por ahí pudo haber cambiado algunas palabras, pero eso lo dicen para quedar bien, digamos, con una y otra postura, porque Isaías nunca dice que tenía un amanuense. Sin embargo, Pablo sí dice que lo tenía. Así que para mí es uno, ¿no? El autor es Isaías. Luego tenemos hemos visto este pasaje de el niño, o este nacimiento, un niño que es un niño de la época de Acaz solamente. O sea, cuando habla en el 7:14, si decimos que este Emmanuel no es Cristo, sino que es un niño de la época de Acaz, que iba a servir como señal para Acaz, si negamos que este Emmanuel es Cristo, es una herejía. Porque la Escritura dice que claramente es Él. Nosotros lo encontramos en los relatos, en el Nuevo Testamento, Mateo 1:20. Se le aparece el ángel y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, muchísimas gracias, mamá. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Cita Isaías 7:14. ¿Ok? Entonces, obviamente es el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo entendemos que el Señor Jesucristo pudo haber sido una señal para Acaz, que las naciones que lo estaban amenazando iban a ser destruidas, cuando ese niño que iba a alimentarse de mantequilla y miel pudiera discernir lo bueno y lo malo? Bueno, hay en los comentarios más modernos está tomando mucho auge otra interpretación con respecto a esto, y es que hay no un doble cumplimiento, estaría mal decir doble cumplimiento porque
daría a pensar como que una palabra puede significar dos cosas, sino que acá como que Isaías está mezclando, ¿sí?, los eventos presentes y futuros, en realidad, ¿no? Entonces, pero parece ser que sí hubo un niño que nació en el tiempo de Acaz, virgen. La palabra virgen en hebreo puede traducirse como jovencita también. El problema es que la Septuaginta, que traduce del hebreo 350 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que traduce del hebreo al griego, utiliza la palabra virgen, no utiliza jovencita, pero podría traducirse jovencita. Pero esta postura dice que también hubo un niño que nació de una jovencita en los tiempos de Acaz y que fue señal de parte de Dios para que supieran que esas naciones iban a ser derrotadas. Yo no tengo problema con esa interpretación porque no interfiere en nada en el Evangelio, ¿no? Y es muy posible que Isaías esté mezclando eventos del futuro y del presente. Pero esa es la explicación y es por eso que nosotros no sabemos muy bien cómo explicar este versículo, porque decimos como el Señor, mantequilla y miel, y qué con estas naciones, y cómo, bueno, la explicación es esa. El ángel le estaba hablando. Sí, es Jesús, no queda ninguna duda. O sea, Isaías está hablando de un evento futuro y ese va a ser, este es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Isaías lo está presentando como una cuestión presente. Está hablando también de otro niño que aparentemente va a nacer en los tiempos de Acaz. Si no, no tendría sentido. ¿Qué prueba le sería para Acaz que esas naciones iban a ser destruidas hablando de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ocurrir 3000 años después? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, la idea es que hubo también un niño en el tiempo de Acaz, que le nació a una joven que no había tenido antes hijos y que fue como señal para Acaz de que las naciones amenazantes iban a ser destruidas, antes que ese niño supiera diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, pero es una dificultad clave, no es que la resolvemos, sino que es una de las explicaciones que hay acerca de este pasaje. Ok. Esto obviamente es muy común en las Escrituras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Nuevo Pacto, y nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, en Romanos 11:26, el Nuevo Pacto es un hecho futuro, pero al mismo tiempo estamos viviendo en el Nuevo Pacto. Vivimos en el Nuevo Pacto, pero todavía el Nuevo Pacto es un evento futuro. Cuando habla de la restauración, ¿no? Dice que como que regresaron, pero todavía esto iba a acontecer. Con respecto a Elías, también, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, dice que Elías tiene que venir antes del Mesías. Y Juan Bautista es Elías, pero todavía nuestro Señor Jesucristo dice que hay un Elías que está por venir, ¿no? Es como que, bueno, era, no era, está por venir, no. Y todas estas cosas son común en las Escrituras. Por ejemplo, el hijo de David, la simiente de David, es Salomón. Sí, es Salomón, pero también nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay como muchas veces como que está mezclado estas cosas y bueno, es difícil de entenderlo. Así que esto parece tener un cumplimiento cercano, que es este niño, y un cumplimiento lejano, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, no creo que esto afecte el Evangelio, así que creo que es probable que podamos tomar esta interpretación de esta manera,
¿Preguntas con respecto a esto? No sé si se entendió el punto, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Ok? Se entendió, sí. Sí, el embarazo de María. Ok. Perfecto. Es así. Y nosotros interpretamos, si no tuviéramos este pasaje, no podríamos decir certeramente que ese Emanuel es Jesucristo. Sí. En el tiempo de Acaz nació un niño que fue alimentado a mantequilla y miel, porque lo dijo el profeta y se cumplió, que también se llamó Manuel. Pero en los libros narrativos no aparece ese personaje, ¿o sí? Sí. O sea, Claro, algunos creen que es el hijo de Isaías, el que tiene el nombre fácil. Me dijo Jehová, toma una tabla y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meher Salah Hasbaz, ¿sí? El nombre más largo de la Biblia. Y junte conmigo por testigos fieles sacerdotes Urías y Zacarías, dijo Jeremías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle el nombre de Meher Salah Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, bueno, malo, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ese fue el otro niño que... No sé, algunos dicen que puede ser este niño, ¿no? Parecido la cuestión. Pero o sea, si el profeta, le hago una pregunta, ¿puede ser que el profeta ya le ha dicho a Acaz, se presente a Acaz, y le dijo, mirá, Jehová va a darte una señal, van a ser un niño, y antes que ese niño sepa distinguir, 5 años más o menos fue, sepa distinguir lo malo y lo bueno, Asiria y Siria van a ser derrotadas. La pregunta es, ¿se cumplió? Si no se hubiese cumplido, Isaías hubiese sido apedrado, porque era profeta y porque era una señal para Acaz. ¿Se entiende? O sea, se tuvo que haber cumplido. Pero obviamente esa profecía que Acaz se está dando tiene un cumplimiento cercano para Acaz, pero también hay un cumplimiento lejano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Es una dificultad clave, o sea, no es que es algo, pero precisamente es algo que se discute mucho, de que podemos encontrar diferentes interpretaciones, pero digo, el pasaje no es fácil de interpretar. Pero cuando usted lo lee y dice, es Señor Jesucristo, ¿y cómo que comió mantequilla? ¿Cómo es que antes que el Señor sepa diferenciar lo bueno y lo malo? Él es Dios, ¿sí? Entonces, como que hay cosas que no nos cierran. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Sí. Pero mi pregunta era, no era Jesucristo entonces, era un niño que en esa época nació para que se cumpla la profecía de Isaías. El profeta profetiza. ¿Qué profetiza? Dios les da. Profetiza, y en la profecía él no distingue los eventos cercanos y lejanos. Es como la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Él ve todo junto, no distingue. Él recibió una profecía y así como la recibió de Dios, se la dice acá. Dice, Dios va a darte una señal. ¿Vos no querés una señal? Dios va a darte una señal. Y da esta profecía de ese niño que iban a ser como señal para Acaz. Pero esa es una profecía
como muchas de las profecías que nosotros encontramos en la Biblia, que tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. El cumplimiento cercano era el cumplimiento de un niño que nacería, que sería señal para casa. Y había un cumplimiento lejano, que sin duda es nuestro Señor Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento dice que Isaías estaba hablando del Señor, también, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Entonces, aparentemente son dos niños. Uno que nació en el tiempo de Acaz, la profecía mezcla entre temprano y... O sea, porque obviamente el Señor no comió mantequilla y miel, o sea, no fue criado, ¿se entiende, no? O sea, hay cosas que parecen que tenemos que separar de una cosa de la otra, ¿no? Creo que en Isaías 61, creo que usted había dicho, Jesús muestra también lo mismo leyendo el rollo del templo. Claro, donde... La profecía incumplida, pero también a la vez, para terminar el versículo, será el futuro. Claro, Isaías 61 era, ¿no? Estamos. El Espíritu de Jehová, o sea, el profeta está profetizando, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos de apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor Jesucristo abre el rollo de Isaías y lee hasta acá, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cierra y se sienta. Pero el versículo, o sea, la profecía sigue, dice, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, el día de venganza es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no la primera. Entonces, ahí está mezclada la primera y la segunda, ¿no? El Señor, o sea, allá de este lado de la cruz, el Señor claramente separa, o sea, esto es de la primera venida y lo que queda es de la segunda venida, el tiempo de venganza, ¿no? Entonces, no lo lee, lo cierra a mitad del versículo y se sienta, ¿no? Yo creo que los discípulos en ese momento no lo entendieron, pero después en la resurrección volvieron a vivir lo que había hecho Jesús y ahí eso fortaleció la fe para su venida, porque en ese momento era difícil. Sí, o sea, recuerden que el Señor cita mucho a Isaías y recuerdan que habíamos hablado que él dice que el Señor que teniendo ojos y oídos aún no vean ni escuchen ni entiendan, para que no se conviertan, ¿no? Entonces, obviamente él le hablaba a personas que conocían la Torá, que conocían a Isaías. Y esas personas, obviamente, que buscaban al Señor de todo corazón, ellos entendían lo que el Señor estaba diciendo y las conexiones que el Señor estaba haciendo y lo que estaba declarando, porque nunca el Señor Jesucristo declaró explícitamente yo soy el Mesías, pero hizo muchas afirmaciones acerca de que Él era, por lo que habían anunciado los profetas. Pero si nos va a pasar a nosotros igual si nosotros no entendemos cuáles son esas conexiones. ¿Cuáles son las conexiones que hay en el Nuevo Testamento con Isaías? Que Isaías es citado más de 100 veces de forma directa y mucho más de 100 de forma indirecta. Entonces, si no conocemos Isaías, nos vamos a perder un montón, ¿sí?, de las conexiones que hay del Nuevo Testamento y las implicaciones que esto tiene, ¿no? Entonces, importante conocer el libro, ¿amén? Estudiar el libro. Y hoy hemos podido... Miren, ustedes han aprendido de que hemos comenzado con Génesis, han comenzado a compilar información y comenzaron a entender qué era lo que ocurría en el Éxodo, en Jueces, y tenemos una historia que está conectada. Y podemos aprenderlo porque precisamente está conectado. ¿Sabe por qué usted nunca aprendió la Biblia? Porque nunca la aprendió en orden, y a conectar un evento con otro, y a entender que hay una integridad en toda la Escritura. Si usted aprende cosas por separadas, nunca va a aprender.
Pero usted comenzó a aprender, esto es como un perchero, siempre digo esto, si usted no conecta con lo anterior, no aprende. Por eso nosotros estamos viendo Isaías ahora dentro de un contexto, metido dentro de ese cronograma. Cuando usted piense en Isaías, se va a acordar del tiempo en donde Isaías estaba profetizando y qué era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, cuál era el contexto. Y va a poder entender por qué dice esto y por qué no lo dice y qué es lo que está haciendo. Y es la forma de entenderlo. Si usted no aprende la Biblia, usted no puede enseñar la Biblia. O sea, yo no estoy esforzándome para que usted aprenda algo de la Biblia. Estoy esforzándome para que usted aprenda a enseñar la Biblia. Para que usted pueda esto reproducirlo y que pueda guiar a otras personas al conocimiento de la palabra del Señor. Pero ciertamente requiere esfuerzo, requiere trabajo. Nadie puede agarrar la Biblia, abrirla y dice, voy a predicar de un versículo sin conocer el contexto, de saber lo que está ocurriendo ahí. Y porque muchos hacen eso, desde el púlpito la iglesia está como está. O sea, gente que tiene la Biblia en la mano, ha perdido la Biblia teniéndola en la mano. La perdió, porque no saben cómo interpretarla. No saben qué es lo que dice. Entonces, tenemos una gran labor por delante y es un mandato de parte del Señor. Porque dice, preséntate delante del Señor como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es un mandamiento. Tenemos que trazar bien la palabra, porque si no es para avergonzarnos. Amén. Entonces, obviamente, y nosotros estamos escarbando, esto es un panorama. Esto es un panorama. Tengo un libro que habla solamente del capítulo 14 de Corintios. Ese hombre tardó 40 años para escribir sobre el capítulo 14 del libro de Corintios. Solamente 40 años para un capítulo, ni para un libro. Hay iglesias, por ejemplo, yo conozco una iglesia en Estados Unidos que estuvieron en el libro de Mateo 15 años. Imagínense, usted hace 10 años que está en la iglesia, ¿qué van a predicar hoy? Mateo. 15 años escuchando Mateo. Pero ¿sabe qué? Que aunque yo me pasara toda mi vida enseñando la palabra de Dios, yo solamente puedo enseñarles a ustedes el 10% de las Escrituras. Eso quiere decir que la mayor parte de la Biblia la va a interpretar usted en su casa. Y yo lo que quiero es que usted aprenda a interpretar la Biblia para que la interprete usted mismo. Aprenda a interpretar la Biblia. Amén. Entonces, amén. Oramos y ¿alguna pregunta más? ¿No? Amén. Si alguien tiene el deseo de orar,